Bueno, siendo las 6 de la tarde, 6:00 del día 21 de marzo del 2024, vamos a dar inicio a la actividad del día de hoy. Muy buenas tardes, todos sean bienvenidos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y del Hospital Alma Mater de Antioquia, les habla Domingo Caraballo. Yo soy médico, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y presto mis servicios médicos en los servicios de prueba de esfuerzo y rehabilitación cardíaca del Hospital Alma Mater de Antioquia, llamado anteriormente IPS Universitaria. Desde hace varios años hemos estado haciendo estas actividades académicas el tercer jueves de cada mes a esta misma hora. Anteriormente lo hacíamos de una forma presencial, pero a raíz de la pandemia tuvimos que pasar a esta nueva tecnología, lo cual ha facilitado mucho más el acceso y la asistencia de muchas personas, y es utilizar el método de la teleconferencia, o sea, el método Zoom. Estas teleconferencias realizadas a este modelo tienen la ventaja grande de que si la persona no puede asistir el día de hoy, esta teleconferencia es grabada y más tarde va a ser publicada directamente en la página de YouTube. Hay una parte que se llama Teleeducación, Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Uno selecciona lo que se llama lista de reproducción y busca una carpeta denominada rehabilitación cardíaca, en donde puede ver esta conferencia y donde puede ver todas las conferencias que hemos realizado desde que empezábamos directamente a utilizar este método, que fue cuando empezamos la pandemia del COVID. Siendo de que hay muchos problemas cardiovasculares en el mundo y siendo la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en todo el mundo, en países desarrollados, y hay muchas cosas que se hablan sobre el riesgo cardiovascular. El día de hoy hemos invitado al doctor Felipe Lozano Pineda, que es un médico general y médico internista egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, y actualmente está terminando ya sus estudios como fellow de cardiología en la Universidad de Antioquia. El doctor Felipe Lozano, aparte de sus grandes conocimientos de cardiología, es una persona muy colaboradora de todo punto de vista, y ha manifestado su disponibilidad en aportarnos lo mejor para todos los asistentes en este tema sobre el riesgo cardiovascular y la parte PREVEN, si eso es la solución. Y de todas maneras, doctor Felipe, doy gracias en nombre de todos los asistentes por este regalo que usted nos va a hacer para bienestar de toda la comunidad. Entonces, vamos a iniciar a la charla. Sea bienvenido, doctor Felipe. Profe, muchas gracias a usted por la invitación. Un saludo para todos los asistentes que nos acompañan en la tarde del día de hoy. Para mí, pues, es un honor poder compartir algo de lo que he podido aprender. Obviamente no soy el experto en este tipo de temas, pero la idea es que podamos entre todos poder como contribuir a esta parte de la prevención primaria en enfermedad cardiovascular, que es algo que es muy importante y por eso que nos gustó el título de riesgo cardiovascular es preven la solución, tratando de dilucidar un poco sobre esta última escala que salió en las recomendaciones de la Asociación Americana de Cardiología, como tratando de actualizar un poco en lo que tenemos en la parte de prevención primaria y mirar si definitivamente estas variables que son las que tienen en cuenta son las que debemos de tener a la hora de considerar cómo vamos a afrontar la discusión con los pacientes que vamos a estar enfrentando. Entonces, en este tipo de casos sí me gustaría, como siempre, empezar con un caso clínico, porque es realmente lo que nos vamos a estar enfrentando cuando hablamos de prevención primaria. Este es un caso de la vida real. Partamos de que es un paciente que se llama Pepito Pérez, tiene 54 años. Don Pepito fuma, es sedentario, él reconoce que no hace una muy buena actividad física. Por ahora no ha tenido ningún síntoma, el paciente es asintomático desde la parte cardiovascular y hasta ahora en el interrogatorio nunca hemos documentado que haya tenido una enfermedad cardiovascular establecida. Él llega a consulta más que todo para considerar con algunos exámenes que le mandaron de tamizaje si requiere alguna otra intervención distinta, específicamente hablando de lo que es la parte farmacológica. Estos fueron los exámenes que le tomaron inicialmente. Tenemos un perfil lipídico donde tenemos un colesterol total en 198, un LL que estaba en 138, un HL en 39 y la presión que se le tomó en el consultorio fue de 130/80. Entonces el médico que lo vio, muy juicioso con esta parte, trató de conocer de que existen algunas herramientas que algunos diferentes consensos internacionales nos han recomendado y uno de ellos es la escala de la Asociación Americana de Cardiología que surgió en el 2003. Entonces, esta tabla, como lo pueden ver ustedes, es fácilmente disponible en las múltiples aplicaciones que tenemos a la mano. En internet también se puede encontrar,
Entonces, simplemente lo que hizo el médico que lo estaba enfrentando es colocar las variables que tenía nuestro paciente. Puso la edad, puso si tenía diabetes concomitante, cuál era su género, si fumaba o no y cuál era el colesterol total. Con esto nos arrojó este porcentaje, con el cual vamos a partir entonces la discusión. El médico cuando ve esto, entonces él viene y tiene en cuenta de que cuando hace las escalas le dicen que él tiene un riesgo de desarrollar algún evento cardiovascular. Específicamente vamos a hablar de un evento coronario, una muerte por un stroke o un infarto o un stroke no fatal en los próximos 10 años del 14,3%. Obviamente hablar en números al paciente eso puede que sea muy enredado, pero el médico con este valor ya sabe y está teniendo en consideración de que su paciente tiene un riesgo intermedio de desarrollar un evento cardiovascular importante, como lo mencionamos previamente. Entonces, la pregunta grande es, ¿qué hacer con este porcentaje? Y primero también, aparte de saber qué significa ese porcentaje, es cómo le vamos a comunicar al paciente de que realmente esta recomendación que estamos viendo aquí en la izquierda de que el paciente debería ya recibir una Permiso, terapia farmacológica. Felipe, por favor, Dígame, profe, tenemos problemas con el sonido, con el micrófono, acercarte más al micrófono. ahí me están escuchando bien. Sí, señor. Perfecto. Entonces, de todas maneras, profe, si hay algún problema, me comunica nuevamente, por favor. Muchas gracias. Entonces, la premisa con esto es, bueno, seré que entonces vamos a hacer la parte de si el paciente solamente requiere hacer una estrategia entonces de control de todos esos factores modificables, como lo es dejar de fumar, incentivar la actividad física, o realmente le vamos a hacer hincapié a que tome entonces y juicioso la parte del tratamiento farmacológico. ¿Y qué pasaría en este contexto específicamente con este porcentaje que nosotros obtuvimos si el paciente por alguna o X razón dice, doctor, definitivamente yo no me quiero tomar medicamento? ¿Será que tengo algunos otros elementos para que usted me dé más argumentos y yo poder tomar esa decisión? Que eso es lo que vamos a tratar entonces de dilucidar en la tarde de hoy. Entonces, claramente, parte del tratamiento, y no podemos dejarlo a un lado, es dejar los hábitos de vida que no son saludables. Entonces, en este caso, sin duda, el médico fue muy enfático con don Pepito y le dijo, don Pepito, usted definitivamente, para que yo le pueda reducir esos eventos, usted tiene que dejar de fumar, tiene que retornar a la actividad física. Claramente, el meollo del asunto es poder definir si definitivamente necesitamos adoptar terapias farmacológicas que nos ayuden a reducir de manera importante ese riesgo proyectado a 10 años que tenemos con don Pepito con estas variables previamente mencionadas. Y obviamente, ¿qué pasa si don Pepito nos dice no? Eso claramente al médico posiblemente le genera una disyuntiva mayor, porque obviamente se va a quedar con pocos elementos con esto que tenemos a la hora de poderle decir con mayor certeza de que queremos reducirle de una forma proporcional ese riesgo a don Pepito. Entonces, es importante hablar de pronóstico en la enfermedad cardiovascular. Claramente es muy importante hablar de esto. Primero, porque nos va a ayudar a tomar decisiones de salud. Esto es muy importante tenerlo en consideración porque lo que queremos es no hacer cosas por hacerlas, sino que efectivamente tengamos un beneficio en una reducción, en este caso, de que el paciente a largo plazo vaya a tener un evento cardiovascular. Quizás esa magia de predecir el riesgo de tener un evento a futuro se convierte en algo que es difícil, porque como vamos a ver más adelante, podemos tener a la mano múltiples herramientas para poder predecir ese riesgo y quizás en donde menos queremos fallar es en que podamos decirle al paciente o no inculcarle un miedo y que tampoco nos estemos exagerando en que pasemos en un riesgo mayor de que ese paciente realmente le estemos dando un riesgo de que vaya a tener algo y efectivamente nunca suceda nada, o al contrario, de que nos quedemos tranquilos de que con lo que tenemos en la mano, el paciente le digamos que su riesgo de un evento cardiovascular sea muy bajo, no tomemos ninguna medida frente a esto y que el paciente posterior desarrolle un evento cardiovascular que pueda ser catastrófico. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el efecto de la intervención que yo quiero proponerle a nuestro paciente va a depender mucho de ese riesgo basal que yo esté prediciendo de que vaya a tener ese paciente. Entonces, aquí partemos de una premisa grande en que el riesgo absoluto es el que nos va a determinar qué tanto beneficio yo voy a obtener de la intervención. Sin duda, si yo tengo un paciente con una escala de riesgo donde me dice que hay un altísimo riesgo, recordemos definido este por encima de más del 20% de una probabilidad de tener un evento cardiovascular a 10 años, eso es un riesgo muy alto donde las intervenciones que yo planteé con ese paciente van a tener un efecto mucho mayor si lo comparo con un paciente cuya estratificación de riesgo sea mucho más bajita, es decir, por debajo del 5% de predicción por los métodos que ya vamos a hablar más adelante.
vuelvo y hago énfasis en esto. Esto genera una incertidumbre, incertidumbre tanto para el paciente, incertidumbre tanto para nosotros como los médicos, porque el hecho de yo ofrecer una terapia, puedo inculcar en costos adicionales que para el sistema de salud que ya está de por sí aporreado puede ser mayor, y porque también la intervención per se puede producir daños asociados al paciente. Y finalmente el paciente es el que va a estar tomando los medicamentos, haciendo las otras medidas que nosotros como médicos digamos que ese paciente se va a beneficiar. Entonces, estimar el pronóstico no es algo fácil y uno puede hacerlo de múltiples formas. Uno puede hacerlo por intuición, es decir, claramente si uno ve a este paciente y dice, vea, el paciente está fumando, el paciente tiene un perfil lipídico que no es el mejor para para la edad y sus comorbilidades, uno puede decir de entrada que ese paciente tiene un riesgo muy alto, pero puede que quizás estemos sobreestimando ese riesgo solo si nos dejamos llevar por la intuición. O quizás irnos al otro extremo, que puede ocurrir mucho, como lo vamos a ver más adelante, es en pacientes jóvenes, pacientes menores de 50 años que no tienen ningún síntoma, pero quizás tienen un antecedente familiar de un evento cardiovascular temprano, y quizás por solo ser joven nos quedemos en que ese paciente no sea tan alto riesgo y subvaloremos ese riesgo que quizás no sea el valor acertado. Podemos también hacer pronóstico por medio de los datos de los estudios. Muchos de los ensayos clínicos aleatorizados de intervenciones de algunos factores pronósticos pueden darnos más o menos una idea de qué tanto riesgo puede un paciente, si cumple esas características, de que desarrolle un evento cardiovascular a largo plazo. ¿Cuál es el problema con tomar los datos de esos estudios? Es que esos estudios toman un promedio en general de toda esa población que ellos incluyeron y que quizás no tienen en cuenta factores pronósticos individuales que pueden ser importantes para ese paciente en particular en el que yo me estoy refiriendo. La otra también forma en que yo lo puedo hacer es con los factores pronósticos, que digamos lo que este sí es un poco más objetivo porque tiene en cuenta variables que pueden ser individuales y muy importantes para hablar de eso que ya estamos hablando hoy en día de la medicina personalizada. Uno de los problemas que puede tener esto es que no tiene en cuenta el riesgo basal, que como les mencioné al principio, se convierte en algo muy importante para poder definir qué tanto efecto va a tener la intervención. Y finalmente, para lo cual vamos a hablar todo en la tarde de hoy, es los modelos de predicción. Esos modelos de predicción son muy importantes porque toman información de múltiples datos, de múltiples personas, de múltiples herramientas, no solamente de lo que tengamos en los diferentes estudios, sino también de las herramientas a nivel de datos clínicos que están sistematizadas en ya muchos hospitales y van a darnos una ilustración de muchos más factores pronósticos que pueden ayudarnos a dilucidar y a ajustar ese riesgo de una forma más precisa y poder tener en cuenta esa reducción que yo quiero tener en el paciente de acuerdo a ese riesgo absoluto de que se pueda producir ese evento. Entonces, me parece importante, esto yo sé que es un poco ladrilludo, que fue incluso para mí, pues por la parte de epidemiología, pero quiero que lo tengan muy en cuenta porque parte de muchos de los estudios que tratan de evaluar cómo funcionan estos modelos de predicción y es que para que un modelo de predicción que yo vaya a utilizar sea adecuadamente utilizado e interpretable, debe cumplir con dos características. Que ese modelo de predicción tenga una muy buena capacidad de discriminación y se refiere a una buena capacidad de discriminación cuando ese modelo es capaz de diferenciar los pacientes que tienen un alto riesgo de que vaya a desarrollar el evento versus los de bajo riesgo de que tienen muy poca probabilidad de desarrollar este evento y que por sí solo, si yo quiero evaluar un modelo de predicción por esta característica, el modelo es insuficiente si yo solamente estoy evaluando la discriminación. No es del todo malo, pero si yo de entrada tengo una muy mala discriminación del modelo de predicción, ya tengo que pararle bolas en que posiblemente esa no sea la mejor herramienta para poder estimar la predicción de esos eventos cardiovasculares. Y la otra característica que algunos autores están de acuerdo en que es la más importante es la capacidad de calibración que tenga el modelo de predicción. ¿Y esto a qué se refiere? Esto se refiere a que ese modelo de predicción me sea capaz de predecir un evento cardiovascular y que esa predicción sea muy similar o lo más parecido a lo que yo estoy viendo de manera correcta o de manera en la vida real, es decir, el riesgo absoluto observado. Si yo tengo un problema en la calibración de estos modelos de predicciones donde pueden tener esos problemas que son de la vida real y es de sobreestimación del riesgo o algo que puede ser incluso peor, que es la subestimación del riesgo partiendo de las características propias de cada paciente. Entonces, esta gráfica la puse adrede porque es como ustedes pueden ver cuando revisen muchos de los ensayos clínicos que han tratado de evaluar precisamente cómo funcionan los modelos de predicción, es esta primera tabla, que es lo que mencionan mucho el área bajo la curva. Lo ideal sería uno que estuviera en la curva amarilla.
donde sea cercano a uno, es decir, que ese modelo de predicción tiene una muy alta capacidad de discriminación, pero esto no lo vamos a ver, esto no es la vida real. Yo puedo estar en estos casos aquí donde quisiera estar en esta curva, que es la curva B, pero que quisiera estar en el punto Y, donde con un puntaje de corte que yo decía determinar por los resultados de los estudios, que ese paciente es capaz de predecirse de una forma adecuada, que realmente está en un alto riesgo, pues sería lo ideal, pero yo tampoco puedo ser muy exigente, es decir, bajar el puntaje de corte para captar más pacientes, evitando específicamente, por ejemplo, que yo tenga una alta capacidad de detectar pacientes que realmente no van a tener la enfermedad, es decir, la parte de los falsos positivos, que esta sería este punto Z, que si yo soy muy laxo con esos puntajes de corte, claramente voy a tener mayor pacientes captados, pero posiblemente va a estar captando pacientes que realmente no vayan a tener ningún evento, que eso también es deleterio en un estadio de modelo de predicción. Pero tampoco puedo ser tan exigente de poner un puntaje de corte muy alto, porque obviamente si voy a tener mayor capacidad de discriminación de los pacientes que van a tener un evento cardiovascular, pero que quizás voy a requerir o va a tener un problema grande para esos pacientes en la parte de tener específicamente los pacientes que yo quiero evaluar. Entonces, esto se convierte en una primera herramienta en yo saber visualmente cuando un examen tiene una mala discriminación, es decir, cuando el puntaje, por ejemplo, de área bajo la curva que ellos pueden mencionar es por debajo de 0,6 y cuando un examen de modelo de predicción tiene una muy buena discriminación, esos dos factores de riesgo, cuando me reportan por encima de 0,75. Esto no es un modelo perfecto, incluso los mismos estadísticos tienen sus pros y sus contras con respecto a esta forma, pero es lo que hay, es una forma visual para nosotros los clínicos saber cómo afrontar este tipo de herramientas. Lo más importante es mirar también la calibración. Como les mencioné, es quizás uno de los elementos más importantes y saber reconocer esos errores puede ayudarnos a definir cuándo un modelo sobreestima o subestima el riesgo. Esto es importante porque tiene la capacidad de compararlo con la población en general y de acuerdo a las covariables que yo determine, puedo determinar entonces cuándo ese examen es una muy buena calibración o no. Lo ideal que debería tener un modelo de predicción en cuanto a la calibración es que se pueda reproducir ese mismo modelo en diferentes características de la población, en diferentes incluso estratificaciones de riesgo. Si yo quito una variable o no, ese modelo, cuando yo lo comparto en esas diferentes poblaciones, se comporte de la misma forma. Y esto es lo que yo tengo que tratar de evaluar es en la forma de interpretarlo. Aquí podemos ver en esta gráfica, creo que muchos están familiarizados con este score, que es el Score Magic, que es una herramienta que se utiliza mucho en los pacientes con falla cardíaca avanzada para poder predecir cuánto es la mortalidad a largo plazo en estos pacientes. Y miren cómo se comporta esta escala. Miren que yo tengo aquí los scores de riesgo, entonces entre más alto riesgo, mayor va a ser la probabilidad de que tenga un evento de mortalidad. Pero miren lo que pasa acá. Yo tengo unos datos ya conocidos de la mortalidad observada que ocurre al año en estos pacientes con falla cardíaca, pero miren el modelo cómo se está quedando un poco en esta parte de la calibración. Si ustedes pueden ver aquí, esta rayita amarilla está un poco por debajo de lo que yo estoy observando, que es un dato objetivo, que es un dato real, y podemos decir que en este paciente, los que tengan un puntaje alto, la escala de predicción o el Magic se puede quedar un poco más bajita y puede estar subestimando los eventos que yo estoy prediciendo comparativamente con los eventos que yo ya tengo observados y determinados. Entonces, por eso es muy importante. Y esto no es algo ajeno para la práctica clínica. Sabemos que siempre cuando tenemos que analizar la evidencia tenemos que estar pendientes de qué tanto ellos se está reportando en la literatura. Y el problema es real y es porque muchos estudios que evalúan modelos de predicción no reportan cómo hacen esta calibración y esta discriminación. Hasta el 63% solamente reportaron discriminación y miren lo peor aún, solo el 36% de los estudios que incluyeron en este metaanálisis evaluaron adecuadamente la calibración de esos modelos de predicción. Y eso, como les mencioné, tiene relevancia clínica importante para poder saber si una escala sobreestima o subestima el riesgo. Entonces, entendiendo un poco de cómo estimar el riesgo y cuál es la importancia de entender cómo estimar el riesgo, ¿por qué nosotros queremos predecir entonces el riesgo de que un paciente vaya a desarrollar un evento? Entonces, parte de eso, del motivo de la discusión del día de hoy es porque la Asociación Americana de Cardiología en los recientes años estableció una nueva ocasión de predicción mucho más moderna, con datos más actualizados para poder reducir o predecir, perdón, ese riesgo cardiovascular total de los pacientes que están sometidos. Y metió un término
que quizás ha generado un poco de controversia, pero que realmente vale la pena tenerlo en cuenta y es porque nos empieza a hablar de una condición de salud que comparte tres elementos importantes que son la parte metabólica, la parte renal y la parte cardiovascular. Y esto se comporta de una forma muy similar, porque como ustedes pueden ver aquí en la tabla y como ustedes lo pueden ver en la práctica diaria, estas tres condiciones son muy comúnmente encontradas en los pacientes. Los pacientes pueden tener disglucemias, pueden tener problemas metabólicos, no solamente hablando de diabetes, sino también un estado de prediabetes o intolerancia a los carbohidratos. Estos pacientes de por sí se acompañan de una epidemia actual que es la obesidad y ya sabemos que la obesidad dentro de toda su fisiopatología se convierte en un círculo vicioso para predisponer más a resistencia a la insulina. Y claramente si no somos juiciosos en el control de estas comorbilidades, potencialmente va a haber un daño renal que también se ha visto en diferentes registros y estudios que se asocian con mayor compromiso de estos pacientes. Entonces, como lo mencioné, esto se convierte en un círculo vicioso que es importante tratarlo y hablarlo como es. Miren cómo es de importante esto, miren cómo en un paciente diabético a medida que yo le vaya sumando más factores de riesgo y cuyos factores de riesgo no estén siendo controlados, va a tener un mayor riesgo de mortalidad, como lo pueden ver ustedes en la tabla. Ustedes pueden ver que a medida que va aumentando la parte de los factores de riesgo, y si esos factores de riesgo no se controlan, mayor es el riesgo. Pero miren un dato que también es mucho más importante. Miren que el riesgo es mucho mayor en los pacientes que tempranamente están empezando a estar expuestos a esos factores de riesgo. No es el paciente anciano, no. El paciente anciano por sí solo, por la edad, puede tener también mayor riesgo de eventos cardiovasculares. Pero mire que si un paciente joven, desde muy temprana edad, ya está expuesto a esas enfermedades, esa exposición en el tiempo prolongado es la que también va a ser sumatorio y le va a tener un mayor o le va a conseguir un riesgo mucho mayor de desarrollar un evento cardiovascular a largo plazo. Miren cómo se comporta de acuerdo a la variable y esto también quiero que lo tengan en cuenta. Miren que para algunas enfermedades como el infarto agudo de miocardio, quizás la hemoglobina glicosilada, si yo la tengo mal controlada, sea mucho peor. Si no controlo la presión arterial de manera adecuada, va a ser mucho más riesgoso para desarrollar este evento. Pero miren, por ejemplo, la aparición de insuficiencia cardíaca. Miren que en este caso empiezan a tomar otras variables clínicas también relevancia para la parte de aumento en la aparición de esto, como lo es el aumento del índice de masa corporal, que como lo mencionamos al principio, puede ser una manifestación de toda esa alteración metabólica que puede estar eh, acompañando al paciente. Entonces, empezamos hablando de ese término nuevo que es el síndrome cardiorrenometabólico. Y empieza, pues, digamos lo que hablando un poco de la fisiopatología sin irnos muy a profundidad de esto, miren que nos empiezan a hablar de varios componentes que son relevantes en muchas de las enfermedades cardiovasculares, como lo es la inflamación y la parte del aumento del estrés oxidativo, compartiendo también una parte muy importante que es la resistencia a la insulina y finalmente eso lo que va a generar es una disfunción vascular. ¿Que esto entonces qué va a generar? Va a producir entonces una inflamación que va a ser muy deletérea a nivel del tejido adiposo. Recordemos que el tejido adiposo puede también no solo estar en exceso, sino también convertirse en un tejido disfuncional que va a perpetuar ese proceso de inflamación, inflamación que va a afectar el hígado, inflamación y disfunción vascular que va a permitir la génesis de hipertensión, dislipidemia y síndrome metabólico cuando se comparten todas esas alteraciones. Sin duda alguna, toda esa disfunción vascular va a ser deleteria para el aparato cardiovascular porque va a empezar a perpetuar la aterosclerosis, la remodelación miocárdica y potencialmente la disfunción sistólica que pueden tener nuestros pacientes y claramente el compromiso que pueden tener a nivel renal por toda la parte del daño glomerular y también el compromiso túbulo intersticial. Entonces, por eso se convierte muy importante en hablar de todos estos términos, porque como vemos, parece que hay un factor común denominador que es la inflamación y también la parte de todo el componente metabólico, específicamente hablando del exceso de tejido adiposo y la parte metabólica. Entonces, esta es la gráfica que nos propone la guía respecto a cómo deberíamos hacer el enfoque, porque ellos nos dicen que deberíamos de tener unos estadios de este síndrome cardiorrenometabólico. Entonces, partimos de un estadio cero, un cero que sería lo ideal, es el paciente que no tiene ninguna de estas comorbilidades, no es obeso, hace actividad física, tiene buen control de sus lípidos, de su presión arterial y demás. Claramente con ellos no es que no vamos a hacer nada, debemos de seguir incentivando la prevención primaria para que esa salud cardiovascular se conserve. Pero si empezamos ya a tener algunos compromisos como lo es el exceso de tejido adiposo que generalmente ocurre en los pacientes obesos,
principalmente la obesidad dado por el aumento del perímetro abdominal, que es el que más se ha asociado, se correlaciona con el exceso de grasas en los múltiples órganos del cuerpo. Eso ya nos habla de un estadio y eso ya es un estadio que debemos de impactar. El segundo estadio es el riesgo metabólico, es decir, que aparte de la obesidad, puede que el paciente ya tenga otras comorbilidades establecidas, como la hipertensión, el compromiso renal, la presencia de diabetes, la presencia de dislipidemia. Ya finalmente, si no controlo eso, vamos a llegar a un estadio 3 donde vamos a tener enfermedad subclínica ya establecida, que son los pacientes que no tienen ningún síntoma, pero que por algún otro método diferente, ya sea imagen o biomarcador, ya estamos evidenciando que el paciente tiene algún grado de compromiso. Falla cardíaca, que es muy importante como lo mencionamos, y también de enfermedad cardiovascular. Profe, me dice si se escucha mejor ahí. Mucho, mucho mejor. Excelente. Listo, perfecto. Entonces, y finalmente el estadio final, que es el estadio 4 donde ya precisamente el paciente, a pesar de haber tenido la enfermedad subclínica, en algún momento por alguna noxa, empieza a desarrollar los síntomas y esos síntomas son secundarios a que tuvo un evento cardiovascular por un infarto, tuvo una falla cardíaca, ya tiene enfermedad arterial periférica y tuvo un evento cerebrovascular, que claramente eso ya es un riesgo mucho mayor si lo comparamos con todos los previamente mencionados. Pero ¿qué es lo que tiene de importante este término del síndrome cardiorrenal? Y es que una de las características que nos mencionan los autores es que puede ser reversible, es decir, yo puedo, si impacto de manera adecuada esos estadios, por ejemplo, de un exceso de grasa, si yo bajo de peso, eso me puede llevar a un estadio cero y se comporta también de una forma bidireccional. Entonces, si yo no controlo claramente esa disfuncionalidad del tejido por un paciente que yo encuentre con un perímetro abdominal muy elevado, claramente eso se va a perpetuar y posiblemente avance en unos estadios mayores. Y es por eso que hoy en día, con enfermedades que antes pensábamos que no podíamos hablar del término de remisión, incluso con la diabetes mellitus ya se está hablando de remisión de la enfermedad, es importante impactar en todas estas variables que potencialmente pueden llevarse y corregirse y evitarnos un desenlace mucho más fatal como los estadios más avanzados que mencionamos. Entonces, miren que el hecho de tener la obesidad y la enfermedad cardiovascular no es solamente de hablar de presión alta, no es solamente hablar de dislipidemia, no es solamente hablar de enfermedad renal, es también tener en cuenta un sinfín de situaciones que están alrededor del paciente que también pueden perpetuar esa cascada fisiopatológica que hablamos. Entonces aquí empezamos a hablar de unos factores sociales donde hay muchos problemas económicos, condiciones sociales que pueden también repercutir en hábitos de vida, de alimentación, de hábitos de actividad física. Y claramente todos esos factores también, a pesar de que el peso no es mayor o no es muy relevante como los otros de los factores que hablamos tradicionales, sin duda tienen un papel muy importante en la génesis de la enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando uno se propone el objetivo de predecir la enfermedad cardiovascular es con el fin de optar por estos objetivos. Primero, reducir ese riesgo. Yo quiero obviamente impactar a la futura en ese paciente y que él no tenga ningún problema de desarrollar alguna enfermedad establecida como lo es un infarto, falla cardíaca. Yo debo tratar de clasificar en qué estadio de ese síndrome cardiorrenometabólico está, teniendo en cuenta la parte de reversibilidad. Claramente, yo quiero predecir el riesgo cardiovascular basado en las múltiples herramientas que tenemos a disposición y sin duda, yo también debería hacer una forma de tamización de la enfermedad porque yo puedo tener, como lo vimos en la gráfica, estadios de enfermedades subclínicas que lo pueden poner en un mayor o menor riesgo, depende de la ausencia o presencia de estas condiciones. Entonces, yo como les mencioné, debe haber un acercamiento global. Debo tener en cuenta cómo está durmiendo el paciente, debo tener en cuenta cómo se está alimentando, debo tener en cuenta cómo se está haciendo su actividad física y sin duda debo tener en cuenta reclasificadores múltiples que vamos a tratar de ahondar también en los próximos minutos. Y uno de los puntos que es discutidos en este caso es cómo puedo yo predecir ese riesgo a 10 años y por qué no a 30 años en la población más joven que quizás donde vimos la exposición a esos factores de riesgo se convierte en una forma mucho más importante a comparación de una persona que no sea tan joven. Entonces, toda esta parte de la estimación del riesgo ha tenido unos cambios muy importantes a lo largo del tiempo. Desde 1996 ya se empezó a hablar en una conferencia de Bethesda de cómo predecir la parte de riesgo cardiovascular y fue solamente hasta el tercer reporte de las guías de dislipidemia donde se empezó a optar por la escala Framingham, que es una cohorte muy, muy vieja, casi alrededor del 1970, 1980, donde tenemos varios problemas y es que solamente incluyó población blanca y excluyó pacientes que tuvieran diabetes mellitus. Obviamente, el excluir esta población tiene una relevancia a la hora de
¿qué problema voy a tener en esa parte que les mencioné al principio de calibración, de posibilidad de sobreestimar o incluso subestimar el riesgo si no incluyo poblaciones que no tengan estas características de donde se adoptó estas escalas? Y ha tenido ese cambio hasta los últimos días que teníamos, que fueron las del 2013, donde la Asociación Americana del Corazón dio a conocer esta última herramienta, que es la más recomendada pues, en los diferentes consensos que tenemos hasta la actualidad. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas que pueden tener una escala u otra? Una, muy importante, ¿cuáles son los desenlaces que yo quiero evaluar? No es lo mismo que una escala solamente me diga el riesgo de que yo me vaya a morir de una enfermedad cardiovascular, si yo la comparo con una escala que me quiera decir, yo te voy a decir qué riesgo tienes de que no solo te mueras, sino también de que tengas un infarto que no te vaya a matar, que tengas un evento cerebrovascular que no te vaya a matar, ¿cierto? También la población que incluyó, muy importante porque sabemos que la población afro de por sí, por algunos factores genéticos, puede tener más riesgo de desarrollar algunas enfermedades, pero lo que nos han mostrado estas diferentes escalas es que parece ser que estamos excluyendo esta población y quizás estamos discriminándolos por el solo hecho de ser esta parte de raza negra. Y quizás estas formas nuevas de guía, de herramientas como la que estamos hablando hoy, el hecho de excluir y tener en cuenta esta condición racial se convierte en un factor diferenciador. Y claramente incluir la diabetes es algo que se convierte en algo muy relevante, porque como lo mencionamos al principio, la escala Framingham quizás tiene uno de esos problemas, es que al excluir la población diabética puede tener mayor riesgo de que tengamos esas alteraciones en la calibración, y sin duda sabemos que la diabetes se convierte en un factor modificador porque no todos los pacientes son de alto riesgo. Hay pacientes diabéticos que pueden ser de un riesgo más bajo que otros, pero ya tener el solo hecho per se de tener diabetes en muchas de las guías nos da un peso mayor para poder definir cómo vamos a optar por las mismas farmacológicas. Entonces, parte de la población. Una muy importante característica es saber de dónde salen todas estas escalas de predicción. Y como pueden ver ustedes en la diapositiva, hay fin sin fin. Estas son las 5 más representativas, donde incluyen una gran cantidad de pacientes que obviamente entre más información yo tenga de esas personas, me va a servir mucho más para poder tener en cuenta todos esos factores que llamamos al principio covariables que nos van a hacer una mejor rendimiento diagnóstico de calibración de esas escalas de predicción. Entonces, miren que incluyen muchas mujeres blancas, incluyen muchos hombres blancos, incluyen muchos pacientes que eran menores de 50 años, es decir, cogen ya pacientes de los 40 años, que como lo estamos viendo ya cada vez más estamos enfrentados a pacientes con enfermedad cardiovascular a muy temprana edad. Y miren esto también, incluimos una gran cantidad de pacientes afroamericanos para no tener esos problemas que teníamos con las escalas más viejitas. Cuando yo miro un modelo de predicción, obviamente yo como clínico quisiera que el modelo de predicción se comportara de acuerdo a la variabilidad que tenga el paciente. Es decir, que si el paciente se desplaza en todos estos cositos que vemos aquí en los puntos, la línea pueda seguirlo de una forma adecuada. Este modelo sería el ideal, pero también se convierte en un modelo impreciso porque se sale de los extremos. Si un paciente se sale de los extremos, esta escala o este modelo de predicción no va a tener la capacidad suficiente para poder predecir ese riesgo de una forma adecuada y vamos a caer en un riesgo de sobreestimación o subestimación. Este que está en la derecha, quizás, si bien no me cae de manera puntual en cada uno de los punticos que corresponde a cada paciente por particular, al tener una distribución mucho más lineal, tiene una forma mucho más correcta en que pueda estar disminuyendo esos extremos en los cuales podemos estar enfrentados a la hora de hablar de estos modelos. Esto, como les mencioné, es algo real. Y aún así, las guías recomendando esta última escala de predicción, que es la del 2013, en estudios como este, nos han mostrado que miren cómo tiene problemas en la sobreestimación del riesgo. Miren el azulito que es lo esperable, es decir, lo que yo predigo que voy a tener de evento cardiovascular con esa escala, pero ni miren el evento observado. Entonces, obviamente, si yo tengo más eventos predichos, pero los eventos realmente que ocurren son más bajitos, estoy teniendo un riesgo de sobreestimación que ya sabemos todos los riesgos que tiene esto consigo. Más medicamentos, más miedos, más preocupaciones para el paciente y eso debemos de tenerlo en consideración. Pero miren lo importante y llamativo que este estudio nos trajo. Este fue del 2018 con datos más actualizados, incluyendo variables y datos clínicos mucho más recientes. Ese riesgo de sobreestimación parece equilibrarse. Por eso es muy importante la actualización de estos datos de esta nueva escala que nos propone la guía. Este es un estudio mucho más reciente que nos muestra lo mismo, miren, similar, una población de prevención primaria muy grande,
muy grande, donde trataban de evaluar también por medio del riesgo que ellos estratificaban cuál era la capacidad del riesgo observado y predicho. Entonces, miren en asterisco el predicho, es decir, el que yo por la escala estoy tratando de discernir cuál es el que va a tener ese paciente, pero miren el observado, seguimos teniendo un problema en los pacientes de mucho mayor riesgo cardiovascular de sobreestimación del riesgo. Esto podemos discutirlo al final porque obviamente uno diría, un paciente de alto riesgo, si yo me sobreestimo, eso puede que no me cambie un poco el abordaje final del tratamiento, puede que sí, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, en un paciente de riesgo intermedio donde yo tenga ese problema? Donde esté sobreestimando y realmente el riesgo del paciente sea un riesgo mucho más bajo y que simplemente ya eso sí me pueda cambiar el abordaje terapéutico. Y una pregunta que tenemos que respondernos también es, ¿por qué creemos que está pasando este riesgo de sobreestimación con las escalas? Y una de las variables es esto, es que la población va cambiando. Y en muchas de las variables que están cambiando la población, uno de ellos es el perfil de lípidos. Como pueden ver ustedes en la tabla, a lo largo del tiempo, cada vez estamos viendo más pacientes que están teniendo unos niveles más bajos de lípidos y eso también quizás está relacionado por el número de uso de estatinas, sin duda alguna, porque vemos que en el largo del tiempo cada vez vemos más pacientes que están siendo sometidos a terapias farmacológicas, como es el uso de estos hipolipemiantes, y que eso obviamente cambia el perfil de riesgo. Y eso también puede ser una de las posibles causas de por qué estas escalas con datos más antiguos están sobreestimando el riesgo de la población de hoy en día. Y entrando en materia por de dónde salen los datos, esto me parece muy relevante, es porque ya sabemos que hoy en día tenemos muchos más datos sistematizados de historias clínicas virtuales que nos dan mucha más información a simplemente las que yo obtengo por interrogatorios por los otros métodos. Como ven ustedes en esta tabla para el 2005, que es un estudio viejito, habían un montón de estudios que ya estaban incluyendo e implementando sistemas electrónicos de información en salud. Y eso se convierte en una herramienta muy positiva para nosotros porque claramente vamos a tener una mayor muestra, que eso es relevante a la hora de hacer y la aplicación de estos modelos de predicción. Vamos a tener personas con mayor variabilidad de datos raciales, sociodemográficos y económicos. Vamos a tener muestras más modernas que se van a ir actualizando de manera más rápida y más sistematizada. Hay una mayor generalización del riesgo cardiovascular precisamente por tener mayor covariables que pueden ser importantes a la hora de la realización del modelo de predicción, pero también no está exenta de problemas. ¿Y eso cuáles son los principales? Que muchas veces esos pacientes pueden perderse y eso obviamente se pierde el dato que va a ser relevante. No vamos a tener un adecuado seguimiento y puede que tampoco tengamos una adecuada validación a pesar de que esos datos estén sistematizados. Entonces, vuelvo y parte de lo primero. Nosotros sabemos que hay unos factores de riesgo tradicionales que nadie, ninguno de nosotros va a poner en duda de que si estos factores de riesgo no están controlados, el riesgo cardiovascular de ese paciente va a ser mucho mayor. ¿Y por qué parte de esa premisa? Porque es que miren esto, cuando un paciente desarrolla un evento cardiovascular, casi hasta el 90% de los pacientes tienen al menos un factor de riesgo previo antes de haber desarrollado el evento. Sin duda, estos factores de riesgo van a seguir siendo tenidos en cuenta y debemos de considerarlo en todo paciente. Y cuando uno se pone a mirar, bueno, ¿qué tanto peso tienen esos factores de riesgo para poder que se desarrolle la enfermedad? Entonces, este estudio fue muy interesante porque miren que ellos evaluaron una característica que se llama factor atribuible a la enfermedad. Entonces, miren que si uno se pone a mirar, el rojito son todos los factores de riesgo metabólicos. ¿Cuáles creen ustedes que sean los que estarían metidos ahí? La diabetes, la hipertensión, tener mal control de los lípidos. Pero miren que no quiero que desprecien esto y a pesar de que es un dato muy pequeño, en moradito y en verdecito están otros factores que también pueden ser modificables, pero que incluyen componentes sociales, componentes educativos, incluso componentes de enfermedad mental como lo es los trastornos depresivos. Entonces, yo claramente con esto que puedo concluir que los factores de raíz tradicionales tienen un mayor factor atribuible para la enfermedad, pero otros factores como la depresión, factores sociales también tienen relevancia a la hora de hablar de la génesis y la repercusión que tienen con la enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso empezamos a hablar de algunos factores modificadores. Entonces, saquemos a un lado los que ya hablamos. Sin duda la diabetes, la dislipidemia, todos esos tienen algún grado de repercusión, pero ¿qué pasa con los que tienen enfermedades inflamatorias crónicas? Pacientes con VIH también, o como vimos, la inflamación es un mecanismo que influye en toda esa génesis de la enfermedad cardiovascular. Quizás los factores socioeconómicos sean importantes por los hábitos alimenticios que tienen y porque posiblemente su educación en esos hábitos no sea la mejor.
porque un paciente con depresión y ansiedad puede tener más riesgo cardiovascular, quizás porque tienen un mayor exceso de catecolaminas, los desórdenes del sueño. No olvidemos los factores propios del género, porque yo creo que muchos en la práctica clínica no tenemos en cuenta y eso, y las personas, las mujeres, es muy importante preguntarles su historial obstétrico, si en el embarazo desarrollaron preeclampsia, si tuvieron una menopausia precoz, si desarrollaron diabetes, si tienen síndrome de ovario poliquístico. Todo eso se convierte en factores que van a sumar un poquito más en esos pacientes que quizás estemos dudosos en si implementarles medidas de prevención farmacológica o no. Y algo que de pronto quizás tampoco no tenemos muy en cuenta es el fitness cardiorrespiratorio. Obviamente, uno piensa fitness cardiorrespiratorio, tengo que hacerle una prueba cardiopulmonar y no necesariamente es eso. Con una fácil prueba que está fácilmente disponible como es una prueba de esfuerzo, yo con los METs que haga ese paciente puedo predecir también qué tanto probabilidad tengo para que ese paciente vaya a desarrollar un evento cardiovascular. Entonces, volvemos con esos marcadores. Cada vez vamos a ver que hay múltiples marcadores novedosos de biomarcadores. Entonces empezamos a hablar de la creatinina sérica, que es un marcador fácilmente asequible. La albuminuria ya también estamos viendo que se convierte en un factor diferenciador para predecir el riesgo de desarrollar enfermedad de falla cardíaca, predecir el riesgo de que vaya a tener enfermedad renal. Pero también tenemos en cuenta otros biomarcadores que se salen del perfil, por ejemplo, lipídico básico, como es medir la lipoproteína minúscula con los niveles de ApoB, y sin duda las imágenes están teniendo un papel protagónico en esos pacientes de riesgo intermedio, precisamente para poder determinar ese riesgo de enfermedad subclínica. Y claramente, esto se nos sale pues de la discusión y pues porque apenas también se está estudiando todos los ómicos que se están utilizando, la proteómica, la genómica, todo eso se ha convertido como formas variables y diversas para poder predecir esos riesgos de enfermedad cardiovascular y que un paciente se vaya a morir por la aparición de eso. Entonces, este derrotero de escalas yo se los pongo adrede, porque miren que no es solamente la escala de los americanos las que se han planteado. Hay muchas, el score de los europeos, que es el score, el PROCAN, que es una población alemana específicamente, el Framingham, que nosotros ya habíamos mencionado previamente, y otras que se han desarrollado en poblaciones muy selectas, muy específicas. Obviamente, por tener estas características, tenemos el riesgo de que su calibración no sea la mejor. Tenemos datos de nuestra población colombiana, sin duda, y por eso es muy importante tenerlos en consideración, porque sabemos el riesgo de que posiblemente la población de donde se hagan esos modelos de predicción no sean muy equiparables a nuestra población por algún otro motivo. Miren lo que pasa en esta tabla, que es lo interesante. ¿Qué pasa con los pacientes que yo tengo un mayor riesgo predicho? Miren que empieza a haber un riesgo de sobreestimación. Lo ideal es que se comportara aquí en la línea rojita como ustedes lo ven, pero si yo estoy inclinándome más hacia acá como ustedes lo ven, yo estoy prediciendo mucho más de los eventos que realmente estoy observando en la población y eso pasa en nuestra población colombiana. Por eso en muchas guías anteriores se decía que usted debía de reacomodar o reajustar el puntaje que le diera el Framingham por 0,75 para poder que fuera eh, pudiéramos suplir esa sobreestimación que tiene. El PROCAM, que digámoslo, no estamos tan familiarizados con eso, parece ser que no se comporta tan mal como la escala de Framingham, pero igual, como tenemos poca población que fue representada ese alto riesgo, quizás en ese específicamente alto riesgo no sea un buen factor para diferenciarlo. En los de riesgo intermedio y en los de riesgo intermedio bajo, sí posiblemente el comportamiento de esas escalas sea un poco mejor. Y miren que este reciente salió el año pasado, que fue una validación del score del riesgo cardiovascular de la Asociación Americana de Cardiología del 2013. Miren que aquí el comportamiento fue mucho mejor. Si ustedes se ponen a mirar, miren que todos esos punticos están muy cercanos a la rayita azul, que es lo ideal. Y miren que el área abajo de la curva está alrededor de 0,75, que recordemos es un factor que nos habla de que adecuadamente está discriminando entre los pacientes de alto riesgo y los de bajo riesgo. Es decir, no está mal usar esta escala, ya con este estudio podemos tener un poco más de validez de que en nuestra población esta escala sí puede tener un comportamiento adecuado. Pero, como les mencioné al principio, las escalas no están exentas de errores. Claramente yo quisiera tener una escala que me incluya un gran espectro de enfermedades perdón, y espectro grandes de edades, que tenga variables amplias y que no sean costosas de medir, que se haya validado y reproducido en varias poblaciones. Vuelvo y hago énfasis en eso porque la satisfacción de un modelo de predicción está determinado porque yo reproduzca esa misma escala en diferentes poblaciones con diferentes características y que siga comportándose de una forma igual o similar, que yo también pueda predecir eventos fatales y no fatales, porque los no fatales
obviamente no van a matarlo, valga la redundancia, pero pueden tener consecuencias a largo plazo, pero que también puede determinar otros eventos que son relevantes, como la aparición de enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Entonces, basados con esto, la pregunta que sigue es si con estas escalas que tenemos y que ya han sido validadas, serán suficientes para entonces poder seguir haciendo un ejercicio clínico adecuado de predicción primaria. Y vuelvo y tomo esta gráfica porque es mucho más ilustrativa y es una de las que concluiremos al final. Yo quiero identificar los pacientes, los que voy a predecir que tienen una mayor probabilidad de desarrollar un evento cardiovascular en el futuro. Porque es en estos pacientes donde si yo implemento tratamientos adecuados, es donde voy a ver una reducción mayor de esa probabilidad y es donde efectivamente vamos a tener que el incluir tratamientos ahí van a ser mucho mejores a lo incluirlos en un paciente cuyo riesgo es mucho menor, perdón, donde miren que el poder de la intervención va a ser mucho menos marcado con respecto a los demás alto riesgo. Entonces, miren que la escala PREVEN tiene en cuenta muchos de esos factores de riesgo tradicionales. Miren que tiene en cuenta la presión, el colesterol, la diabetes, la enfermedad renal, el fumar. Pero miren que empieza a tener otros variables que son relevantes, la edad, el género, por lo que mencionamos, las mujeres y los hombres pueden tener algunas diferencias también en la parte de riesgo. ¿Qué medicamentos se está usando? Y miren que externamente nos tienen en cuenta tres variables que son también importantes, como lo es las condiciones sociodemográficas de esos pacientes, tratándolo de objetivar con índices, que hay muchos, pero pues específicamente el que ellos recomiendan acá, tener en cuenta también otros parámetros como la hemoglobina glicosilada y tener en cuenta otros parámetros de función renal como lo es la albuminuria. Entonces, miren que ellos dicen cuando esté avalable, cuando esté indicado. Precisamente ¿por qué? Porque ellos tienen en cuenta la consideración de que en muchos otros países o en muchas otras poblaciones no esté tan fácilmente asequible otras formas de evaluar estos desenlaces por estos métodos un poco más sofisticados. Entonces, la escala Preven, miren que ustedes pueden acceder a ellas en la página, ustedes pueden colocar en Google escala Preven, Asociación Americana de Cardiología, y les sale inmediatamente la calculadora, donde ustedes ponen simplemente cada una de las variables que tienen y mencionamos anteriormente, y ellos nos pueden categorizar en el mismo riesgo que era muy similar al que estábamos manejando en el 2013. Bajo riesgo menos del 5%, un riesgo borderline, que realmente es donde, pues el mismo nombre nos dice, tenemos dudas qué hacer con estos pacientes, riesgo intermedio cuando están entre 7, 5 y 20, y un alto riesgo que sin duda es cuando ya la probabilidad de eventos es más del 20%. Entonces, ¿de dónde salió esta escala? Salió de múltiples ensayos donde específicamente evaluaron pacientes con enfermedad renal crónica, utilizaron 46 cohortes con datos individuales, quiero vuelvo y hago la referencia, miren que suma mucho más número de datos que sirven para poder redefinir y reconstruir todas estas escalas. Claramente incluyeron muchos de estos de países de América, pues como lo es Estados Unidos. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque nuestra población puede que tenga algunas características, pero que sin duda no es la misma de los americanos. Tienen en cuenta los factores de riesgo tradicionales sin duda y incluyeron pacientes que por lo menos les hicieron un seguimiento mínimo de 5 años para mirar cómo se comportaban estos. Pero otro plus que tiene esta escala, que ya se los mencioné al principio, no solamente tiene en cuenta esas cohortes de población general que ya les mencioné al principio, sino también que obtuvo datos de información electrónica. No se los voy a leer, pues obviamente pues en aras al tiempo y también por la pronunciación, pero estas dos fueron las bases de datos de sistemas electrónicos que ellos tuvieron en cuenta para incluirlos en la forma de la estructuración de este modelo de predicción. Entonces, como les mencioné, esas cohortes se tienen que sacar de una población en la que se valide y una población en la que también se esté evaluando cómo tienen el desempeño. Estas fueron las cohortes en las que después de sacar los datos iniciales, ellos trataron de validarlo, es decir, reproduciendo todos esos datos en poblaciones diferentes, quizás un poco más cercanas a la vida real, para mirar qué tanto conservan esos parámetros que les mencioné de calibración y discriminación. Entonces, miren que esto es importante. Ellos incluyeron también un espectro de edades mucho más grande, incluyendo la población de 30 años para arriba. Y esto vamos a tratarlo más adelante también porque vuelvo y hago énfasis, cada vez nos estamos enfrentando a población más joven que está teniendo eventos cardiovasculares a más temprana edad. Y quizás una forma donde siempre hemos tenido problemas es qué hacer con esos pacientes jóvenes que probablemente con las escalas que teníamos anteriores donde nos decían mayores de 40 a 45 años es donde incluimos en la escala, usted posiblemente si tiene un paciente de 30 años no va a ser fácilmente un paciente que pueda predecirle el riesgo con las escalas previamente, pero este incluyó pacientes desde los 30 años que se convierte en un factor importante a tener en cuenta.
Claramente no podíamos tener pacientes que ya tuvieran enfermedad cardiovascular establecida porque es para prevención primaria, pero también tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tuvieron datos muy extremos también fueron excluidos del análisis de esta corte. Y cuando vamos a empezar a hablar de otro parámetro que es importante son los desenlaces, lo que les mencioné al principio. Un desenlace que sea importante para el paciente y para el clínico. Entonces ellos incluyeron el desenlace de enfermedad cardiovascular total. Y ahí están metidos las enfermedades cardiovasculares establecidas, fatales y no fatales, y están incluidos la enfermedad coronaria y el evento cerebrovascular. Pero a diferencia de otras de las escalas que conocíamos previamente, también incluyó el desenlace de falla cardíaca que hoy por hoy también se está convirtiendo en un desenlace a buscar en múltiples poblaciones de riesgo, específicamente los diabéticos. Ustedes pueden buscar en las últimas guías de los diabéticos que ellos están haciendo mucho énfasis en buscar por método de diferentes herramientas, escalas o incluso biomarcadores, tratar de buscar activamente la disfunción sistólica que puede ser incluso asintomática. A pesar de que hay muchas otras enfermedades que pueden ser importantes para el paciente y para el clínico, no fueron específicamente incluidas adrede en esta escala, precisamente por algunas limitantes que tienen a la hora de evaluarse, como lo de la presencia de fibrilación auricular, la presencia de enfermedad arterial periférica, que el paciente se muera por otras causas diferentes a la cardiovascular, que se convierte en un factor competitivo a la hora de hacer estas reclasificaciones, y otro también que es muy importante, que sí lo incluían otras variables, era la revascularización coronaria, que eso también va muy de la mano pues con la parte de enfermedad coronaria, pero los excluyeron en esto. Muy importante también que tiene esto es que exclusión de la raza, es decir, como lo digamos dicho al principio, esa parte de exclusión de la raza se convierte en un factor diferenciado porque hemos tenido problemas más que todo en la parte de que los afroamericanos, quizás algunas veces por ser subrepresentados, pueden tener más problemas a la hora de aplicar este tipo de escalas. La enfermedad renal, sin duda, como lo vimos, cada vez sabemos más de que esos pacientes van a tener problemas más de riesgo cardiovascular y incluirlos se convierte en una variable modificadora importante en esta parte de valoración de las escalas. Y miren los otros modificadores que son los que ya mencionamos, la albuminuria, la deprivación socioeconómica, con la relevancia que ya mencionamos. Solo por hacer un poco más ilustrativo, miren que ya los estudios nos han mostrado eso. En este estudio nos mostraron y nos dijeron, los pacientes que consultan por falla cardíaca descompensada a un centro académico en Estados Unidos, vieron que los pacientes afroamericanos están hospitalizando menos que los pacientes blancos. No especifican por qué, puede ser un factor discriminatorio, posiblemente, pero esto es importante porque es que los pacientes afroamericanos también pueden tener enfermedad cardiovascular y si no les hacemos este tipo de terapias, pues obviamente esos pacientes se van a morir más comparativamente con los que sí atendemos claramente. Y si hablamos específicamente del componente socioeconómico, también eso se ha estudiado y sin duda eso también ha pasado. Miren que dependiendo de si el grupo está más de privado, me hago énfasis en que privado es tener problemas más de tipo socioeconómico, comparativamente a otros pacientes o grupos de pacientes que no tienen esos problemas económicos, miren que la probabilidad se afecta. Yo puedo sobreestimar o puedo subestimar, dependiendo del tipo de población, y obviamente eso está determinado por qué tantos pacientes con deprivación socioeconómica o qué tantos pacientes con raza negra o qué tantos pacientes con o sin alguna enfermedad incluyo en las poblaciones en las que se hace el modelo de predicción. Entonces, tratando de mirar un poco en detalle de dónde salió el estudio de validación del PRIVEN, pues quiero hacer mucho énfasis en esto. Miren que la población menos representada fueron la población hispánica, la población asiática, que fueron alrededor del 6 y 2% aproximadamente. Miren que el grueso de pacientes fueron población blanca y población negra. Y miren cuando empezamos a hablar la tablita, por eso me pareció muy útil que ustedes estuvieran familiarizados de cómo interpretar esa parte de la calibración. Miren que entonces la escala, como yo determino si está bien entonces calibrada, ya que esté muy cercana a la línea de la mitad. Y miren que aquí alrededor de todas estas lineecitas que son la capacidad que tiene de predecir con respecto a la observación del evento, miren que es muy similar y se va muy similar a la línea, lo que me habla a mí de una muy buena calibración de esta escala previa. Y esto se corrobora con esto. Ah, bueno, no les mencioné algo muy importante de esta escala que no tienen las otras. Aparte de que nos está estimando el riesgo a 10 años, también nos está diciendo cuánto tengo yo de probabilidad de que ese paciente tenga un riesgo a 30 años. ¿Y esto porque es importante? Por lo que les mencioné al principio. Pacientes jóvenes con enfermedades o factores de riesgo que desarrollen a más temprana edad van a estar expuestos mucho más tiempo a esos factores y si no están controlados, pues quizás a los 10 años no tengamos un riesgo cardiovascular muy alto, pero obviamente a 30 años
que se equipara a la exposición del evento del factor de riesgo, va a ser quizás un poco más deleterio para eso. Y miren cómo se comporta según la edad. Obviamente yo tengo más factores de riesgos elevados. Ese paciente sin duda, independientemente de la edad, miren que esto es importante, siendo pacientes jóvenes y siendo pacientes altos, yo entre más factores no tenga controlados, voy a tener mucho más probabilidad de desarrollar eventos, tanto a 10 años como a 30 años. Y esto, vuelvo y hago énfasis, muy útil en los pacientes jóvenes. Entonces, ya para empezar a desglosar un poco esto, ¿yo cómo voy a interpretar entonces esta escala? Por lo que me muestra el estudio, la escala PREVEN parece ser muy buena, tiene muy buena capacidad de discriminación, tiene muy buena capacidad de calibración, de acuerdo a las variables que ellos utilizaron, entonces, ¿cómo lo voy a aplicar? Y por eso pues, empiezo con esta gráfica, porque miren que uno, si fuera juicioso, si tuviéramos todas las herramientas tecnológicas y de prevención y de tamización de enfermedad, yo podría predecir incluso un bebé que está en el feto, que está dentro de la barriga de la mamá. Si la mamá tiene factores de riesgo que no fueron controlados en el embarazo, ese niño ya de por sí tiene un riesgo mucho mayor a un bebé en cuya madre no haya tenido ninguna de esas enfermedades. Entonces, miren que esto desde el nacimiento ya empiezan a haber condiciones que me empiezan a marcar ese espectro de enfermedad cardiovascular. Claramente en la adolescencia ya estamos viendo cada vez más población muy joven, niños con obesidad que obviamente están expuestos a una aparición más temprana de enfermedades y que obviamente van a tener, si esos factores no se controlan, como les he mencionado a lo largo de la charla, mayor exposición y mayor riesgo de tener una enfermedad cardiovascular prematura. Y sin duda, los pacientes ancianos, por todo lo que ya sabemos, también pueden tener más probabilidad de tener no solo factores de riesgo, sino también enfermedad cardiovascular subclínica que pueden tener un factor adicional a la hora de reclasificar el riesgo de esos pacientes. En este espectro de pacientes adultos jóvenes es donde potencialmente yo con esa forma de la escala PREVEN puedo tener una forma mucho más cercana de poder predecir a futuro la capacidad de eventos cardiovasculares de ese paciente. Entonces, por eso se convierte muy importante en tener en cuenta esas dos condiciones. Si yo tengo un estadio cardiorrenometabólico, puedo tener estadios que pueden ser reversibles, pero también debo tener en cuenta que eso va de la mano con el riesgo cardiovascular. Entre más yo avance en esos estadios de la enfermedad metabólica, renal y cardiovascular, yo voy a tener mucho más riesgo cardiovascular y es en estos pacientes donde yo quiero optar por medidas tempranas, quizás incluso farmacológicas, para poder tener un efecto absoluto en la reducción de esos eventos. Entonces, ¿que existen limitaciones? Sin duda alguna. Tenemos determinantes sociales de salud que todavía nos ponen en problema a la hora de aplicar estas escalas, la forma de evaluarlo, poca población y representación de poblaciones hispanas, la población asiática también quizás de pronto no sea la mejor, en donde esta tabla tenga una muy buena representación y podamos tener más riesgos de sobreestimación o subestimación. Y sin duda alguna nos prende una luz en cómo vamos a estratificar el riesgo en las poblaciones de mucho más temprana edad, pacientes jóvenes, incluyendo pacientes de los 30 años, y de pronto nos quedaría la duda en los pacientes que ya tienen problemas en el embarazo, en el puerperio, y que incluso las evaluaciones in útero, como ya se ha hecho con muchas otras enfermedades, también puede ser una forma que a futuro se pueda considerar. ¿Por qué les traigo importancia lo de la raza? Miren que con esto cambia completamente. Los pacientes asiáticos, los pacientes chinos tienen un perfil de riesgo distinto. Ellos incluso no estando en sobrepeso, pueden tener mayor prevalencia de enfermedades cardiometabólicas, como lo ven en esta gráfica. La X es pacientes chinos, el triangulito son pacientes blancos que teniendo peso normal tienen mayor prevalencia de enfermedades con respecto a otras poblaciones, como pueden ser las afroamericanas o las poblaciones latinas. Entonces, por eso, muy importante siempre tener en cuenta la población en la que se sacan los resultados y en las que yo voy a aplicar los resultados. Miren esto, el hecho de tener un hombre negro tiene más riesgo de incidencia acumulada de tener enfermedad cardiovascular, sin duda. No sabemos qué determinantes hayan de por sí, pueden haber muchos factores genéticos, eso estamos de acuerdo. Si lo comparamos con una mujer negra, quizás el riesgo no queda tan marcado, pero miren que sigue habiendo una diferencia en que los pacientes afroamericanos tienen mayor incidencia de enfermedad cardiovascular. Pero miren que este dato nos da un valor muy interesante y es que quizás no son los factores clínicos, quizás no son los factores metabólicos, pueden ser incluso factores psicosociales, factores socioeconómicos, factores de hábitos de vida, donde posiblemente eso explique por qué esta población afroamericana pueden que tengan mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y eso no es ajeno a nuestra población.
nuestra población colombiana también está muy asociada a esto y es algo que por eso me parece muy valioso de esta escala cardiovascular. ¿Y qué pasa entonces con el riesgo de los pacientes jóvenes? Es decir, quizás con los de 30 para arriba no tengamos tanta duda si posiblemente esta escala nos dé un poco de luz, pero entonces, ¿qué pasa con los menores de 30 años? Miren este estudio que nos da datos muy relevantes. Miren a lo largo del tiempo cómo está aumentando las enfermedades cardiovasculares en la población joven, definidos en este estudio, población joven menores de 50 años. Entonces miren que eso es algo preocupante, cada vez nos estamos enfrentando más a este tipo de pacientes, que quizás el perfil de factores de riesgo sea diferente, sin duda alguna. Miren que, por ejemplo, la hipertensión no es tan frecuente en los menores de 40 años, pero suman peso otros factores también distintos y propios de esta población, como es el uso de sustancias psicoactivas, cocaína, marihuana, todos esos también en diferentes estudios se ha asociado que también perpetúan la aparición de enfermedad cardiovascular. Y esto es importante, muy importante. Miren que independientemente de yo tener más de 40 años o yo tener menos de 40 años, si yo tengo esa población con factores de riesgo, con factores de riesgo que no están siendo corregidos, la mortalidad es igual. Entonces, por eso debemos de ser muy cuidadosos también con los pacientes jóvenes que tienen un evento cardiovascular o que incluso tienen factores de riesgo ya sin haber desarrollado, ser agresivos en el manejo de estas comorbilidades para que no tengamos esos eventos cardiovasculares que pueden matarlo de una forma muy similar a un paciente de mayor edad que pueda incluso tener o diferentes características claramente mencionadas. Entonces, los jóvenes están expuestos más a este tipo de enfermedades, están expuestos a fumar, están expuestos a presiones altas, están expuestos a disglucemias y están expuestos sin duda a problemas de tipo socioeconómico. Para no entrar tanto en materia y poder como dar un poco más de énfasis a la parte final y también a la discusión, miren que el fumar sigue siendo algo muy común, a pesar de que con las diferentes políticas de salud pública ha disminuido el consumo de tabaco, la gran mayoría de pacientes entre 25 y 44 años siguen siendo el grueso de población que siguen teniendo esta exposición al fumar. Y sin duda ustedes pueden ver aquí cómo hay una asociación causal muy importante entre más fumar, más riesgo de enfermedad arterial periférica, más riesgo de enfermedad coronaria y más riesgo de eventos cerebrovasculares. Pero miren que esto es muy importante también, porque debemos ser insistentes en la reducción de estos eventos y estas conductas de vida, porque obviamente estos datos de la vida real, miren que los pacientes que están fumando cada vez son menores, cada vez estamos enfrentados a pacientes exfumadores, pero miren qué importancia tiene de yo cuando dejo de fumar. Si el paciente fuma, obviamente miren que la tablita azul son los factores distintos al fumar que van a producir que el paciente se pueda morir por alguna otra cosa distinta. Pero si claramente el paciente sigue fumando, el riesgo atribuible a ese fumar, miren que es mucho mayor si el paciente claramente sigue fumando. Pero cuando yo dejo de fumar, miren lo importante que es cuando, en qué edad yo dejo de fumar. Entre un paciente deje de fumar a más temprana edad, tiene un exceso de mortalidad que casi puede ser incluso nulo en estos casos. Miren, menos de 25 años un paciente que deje de fumar, el riesgo atribuible a que vaya a tener un evento por el fumar va a ser mucho menor a un paciente de 55 a 65 años que a pesar de que deje de fumar, no va a ser el mismo con respecto al que continúa, pero obviamente comparativamente a los otros, pues va a estar más tiempo expuesto a esa parte del cigarrillo. Los lípidos, sin duda, como les mencioné, ha cambiado, pero miren esto, solamente la mitad de los pacientes jóvenes, en este caso fueron de pacientes entre 6 y 19 años, tenían los niveles de lípidos en niveles óptimos y al menos el 25%, una cuarta parte de esos pacientes tenían al menos uno de esos niveles de lípidos no controlados. Eso pueden haber, como podemos discutir al final, diciendo que, bueno, entonces le vamos a dar tratamiento a todo ello. No, quizás el factor más determinante sean los hábitos de vida. Claramente los lípidos se afectan, es por lo que uno come, por su actividad física. Entonces, posiblemente hayan otros condicionantes que también expliquen eso. Pero como estudios como este han mostrado que entre más tiempo esté expuesto a niveles de LDL no óptimos, ese paciente va a tener mayor probabilidad de eventos cardiovasculares a futuro. Entonces, vuelvo y hago énfasis en que cada vez vamos estando teniendo pacientes más jóvenes en los que si no impactamos esto, pues obviamente la exposición mayor se ve reflejado en eventos cardiovasculares mayores. Y por eso, el hecho de que esta escala incluya eventos a 30 años se convierte en un factor diferenciador, porque quizás las limitantes que tiene la aplicación de las escalas previas es que
Quizás un paciente joven a 10 años, el riesgo cardiovascular sea bajito y nosotros como clínicos nos quedemos tranquilos y no optemos por ninguna medida preventiva. Pero si yo le calculo el riesgo a 30 años, eso puede ser un factor completamente distinto y a 30 años sí puede que sea el riesgo mucho mayor y en donde posiblemente nos hayamos quedado cortos en implementar terapias tempranas que obviamente hubieran sido mucho mejores para ese paciente. Y miren que vuelve y juega lo mismo. Entre más factores de riesgo yo tenga acumulados, entre más factores de riesgo estén en ese paciente y no estén siendo controlados y estén siendo afectados en una edad mucho más temprana, el riesgo a lo largo de la vida va a ser mucho mayor para poder desarrollar una enfermedad cardiovascular. Entonces, con todo esto, obviamente uno me dice, bueno, Felipe, ¿cómo vamos entonces a hacer el abordaje de estos pacientes? Entonces hay que tener en cuenta múltiples variables. Muchas de ellas van a ser fácilmente disponibles en nuestro medio, pero hay variables que, por ejemplo, no necesitan un examen de laboratorio. Entonces, cuando uno ve a un paciente con esto, siempre es muy importante indagar por la historia familiar, porque muchas de estas enfermedades, si bien pueden tener un componente genético, y en un mundo ideal, yo puedes tener un examen de sangre en donde pueda hacer la tamización claramente de todo esto, pues eso obviamente va a afectar y va a predecir más riesgo de eso. Pero el solo hecho de haber tenido yo y preguntarle si en la familia hubo una persona que tuvo un evento familiar temprano, eso de entrada ya le da un factor modificador mayor a esa paciente de que vaya a tener un mayor riesgo comparativamente a otros. Y sin duda, los otros factores modificadores, tanto exámenes clínicos, de imágenes, de lípidos como la lipoproteína A, la ApoB o el colesterol no HDL, también son importantes en este estudio. Vuelve y juega lo mismo, la trayectoria en la vida se convierte en algo muy importante. Si yo tengo niveles de colesterol no HDL más tiempo expuestos y durante más tiempo, eso va a ser mucho más deleterio para el paciente. Parámetros modificadores. Hoy en día ustedes pueden ver que muchos más de los pacientes están siendo sometidos a estudios de imágenes como lo es el score de calcio coronario. Esto obviamente ha sido muy útil para nosotros para la reclasificación del riesgo, pero que obviamente debemos de saber a quiénes son los que debemos de utilizarlo, porque asimismo, como tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas y nos puede incluso poner mucho más dudas e incertidumbres en algunos pacientes en los que no lo utilicemos de manera adecuada. Entonces, simplemente que nos han mostrado los estudios, que estos pacientes en los que yo utilizo un score de calcio tienen una muy buena capacidad de reclasificación, eso es sin duda. Miren, por ejemplo, si yo utilizo un score de calcio, como casi todos los pacientes se me van a poner a una clasificación baja o muy baja si el score de calcio es cero. Y eso también se ve reflejado en qué tanta proporción de pacientes, de acuerdo a yo cómo lo reclasifique, qué tanto van a tener de eventos cardiovasculares a largo plazo. Entonces, si un paciente tiene un score de calcio más de cero, y si lo tienen más de 100, ese paciente sin duda va a tener una clasificación a un alto riesgo de tener eventos a futuro y va a tener, pues obviamente, mayor probabilidad de que pueda haberse un efecto cardiovascular más a largo plazo. No lo sabemos bien, esto pues por eso me parece importante hablar del score de calcio en pacientes jóvenes, porque si bien las guías nos recomiendan que podamos utilizarlo después de los 40 años, ¿qué vamos a hacer entonces con los menores de 40 años que estén expuestos más a este tipo de antecedentes? En este estudio parece ser que la edad ideal para poder hacer una tamización con score de calcio es, dependiendo del género, si es hombre, miren que parece ser alrededor de los 36, y si es una mujer, parece ser que es alrededor de los 45, 49, ya casi llegando a los 50 años. ¿Y por qué les hago énfasis en eso? Porque muchos pacientes jóvenes no van a tener un score de calcio positivo y aún así pueden tener concomitantes placas, que sean placas blandas, que pueden ser incluso más riesgosas para que se inestabilicen y puedan propiciar un evento cardiovascular. Entonces, ojo con esto, porque la población joven sabemos que en un porcentaje mucho menor vamos a tener ese hallazgo que queremos buscar adrede, que es un score de calcio mayor de cero, y esto es importante a la hora de la interpretación de estos recursos. Y por eso esta gráfica me parece fundamental y muy ilustrativa. Yo fácilmente en un paciente mayor de 40 años, sepa que probablemente si lo coja acá, va a ser mucho más fácil la predicción y la progresión de que ese paciente desarrolle un score de calcio mayor en el paciente que esté mucho más mayor. Los pacientes jóvenes va a ser mucho más difícil la capacidad de predicción de esa conversión del score de calcio, precisamente porque muy pocos de esos pacientes van a tener placas calcíficas, que eso es lo que busca específicamente este examen.
Y eso es relevante, claro, porque yo sé que entre más alto tenga el score de calcio, pues mayor va a ser la probabilidad de que tenga un evento cardiovascular. Pero entonces tenemos que tener en cuenta la consideración de eso. Si no tengo un score de calcio a la mano, no tengo una tomografía, hay muchas otras herramientas por imagen que nos pueden también ayudar a reclasificar eso. La ecografía Doppler se convierte en una herramienta muy útil y recuerden que no todos los pacientes van a tener la enfermedad coronaria como un hallazgo temprano. De hecho, el árbol que más rápido y más temprano se afecta por la aterosclerosis es las arterias femorales. Entonces yo puedo tener presencia de placas a nivel iliofemorales y que el paciente incluso no tenga calcificación de sus arterias coronarias. Y obviamente el hecho de yo tener ya calcificación de las femorales, eso es una enfermedad subclínica que obviamente va a tener un factor importante en la reclasificación del riesgo de esos pacientes. Y yo no me voy a detener esto del score genómico porque realmente eso no lo tenemos fácilmente disponible, que a futuro pueda convertirse en una ayuda para nosotros en poder decir, usted tiene estos genes que le van a ayudar a predecir que va a desarrollar un evento cardiovascular mayor, claramente eso nos va a ayudar, pero hoy por hoy no tenemos una muy buena asociación con eso. Claramente, si yo mezclo dos herramientas, si yo sumo los scores genéticos, sumo el score de calcio, entre más positivos tengan los genes que sean más asociados a la enfermedad cardiovascular y tengo un score de calcio más alto, pues ese paciente va a ser obviamente mayor riesgo que otro que no lo tenga. Entonces, por eso es muy importante, vuelvo y hago énfasis en esta tabla, la evaluación en el trayecto de la vida. Esto es el esfuerzo que están haciendo las múltiples sociedades y las múltiples personas que investigan esto, porque no cabe duda que los mayores de 40 años tengan más probabilidad de una buena reclasificación por estos métodos de ecuación, por esas escalas que mencionamos previamente, los scores genéticos y las imágenes puedan ser muy útiles en ellos, pero entonces en los menores de 40, ¿qué tenemos de herramientas? Los scores genéticos puede que incluso aquí tengan un mayor apogeo, pero como les he hecho énfasis, no tenemos los estudios suficientes que nos evidencien el uso empírico de todas estas ayudas. La multiómica, la proteómica también puede que incluso pueden se asocie con eso, pero las herramientas de predicción de riesgo, ya con esta escala Preven, parece que nos pueden dar una luz de qué hacer con ese nicho de 30 a 40 años que posiblemente no estaban muy bien representadas en las escalas previamente mencionadas. Y todo esto se resume en esta tabla. ¿Yo qué quiero con esto? Reclasificar el riesgo. Es decir, cuáles son los que tienen un riesgo alto, incluso un riesgo extremo, en los que yo voy a estar obligado a plantear de manera más exhaustiva terapias vasoprotectoras, terapias farmacológicas, incluso terapias de alteración en los genes, que ya eso se está utilizando mucho en enfermedades como la hipertensión y la dislipidemia, y donde yo obviamente voy a ver un efecto mucho más acentuado. Recordemos que todo es en estadística, se determina por el NNT. Entonces yo tener un NNT menor, quiere decir que requiero menos pacientes al ser tratados para que yo pueda ver un beneficio con la terapia que estoy utilizando. Entonces todo eso se convierte en esto, lo que yo quiero decir. Esta gráfica, ya para ir finalizando, hago énfasis en que el score de calcio de cero es deseable, sin duda, pero ¿qué es lo suficiente? No parece ser lo suficiente en la población joven. Los pacientes jóvenes tienen mayor probabilidad de tener placas blandas, no necesariamente calcificadas, y eso no quiere decir que su riesgo sea menor. Y miren que incluso pacientes teniendo score de calcio no tan altos, aún así al año tuvieron eventos cardiovasculares. Entonces, los jóvenes siguen siendo una población que yo debo analizar con mucho cuidado. No debo olvidar los factores no tradicionales. Esta gráfica me parece muy ilustrativa y salió en un artículo reciente de este año donde la Sociedad Europea nos dice, tengan en cuenta los parámetros infecciosos. El COVID-19 nos mostró de manera rotunda de que parecen que haber otras enfermedades que detonan y que perpetúan también la aparición y la génesis de otras enfermedades de tipo isquémico. Los trastornos mentales, la privación social, la ansiedad, estar solo, deprimido, parámetros que pueden ser incluso impactados por políticas públicas como lo es el aire, la calidad del ambiente, la polución, el sonido acústico, que de pronto puede que estén ustedes ahí escuchando y les pido disculpas realmente porque llegó una bandita aquí donde estoy haciendo la exposición y de pronto haya un poco de interferencia con eso. Todo esto tiene que tenerse en cuenta porque también se consumen en factores que aumentan el riesgo de predecir eventos cardiovasculares. Entonces, una pregunta que también se hace énfasis es, ¿yo cómo voy a comunicar el riesgo? Creo que también es algo que
Puede que nosotros tengamos muy interiorizado todo lo que hablamos de tener los factores de riesgo tradicionales, utilizar muy bien las escalas de predicción, pero yo qué voy a hacer con esa información, cómo se la voy a comunicar al paciente. Estudios como este que también salió en este año nos han mostrado que el hecho de que usted comunique de una manera asertiva lo que usted encontró por los diferentes métodos, por una escala, por una imagen, por un score genético, si usted se lo comunica bien a la persona, si usted le incentiva a tomar medidas con respecto a eso, sin duda, eso va a tener efectos benéficos para el paciente. El paciente va a optar por medidas más saludables, va a tener más actividad física, va a mejorar la adherencia a la terapia farmacológica, va a mejorar sus hábitos de dieta y eso obviamente se va a ver reflejado en qué? En un posible menor riesgo de eventos cardiovasculares. Entonces, todo esto, con lo que hemos mencionado, usted va a poder tener la capacidad de estimar el riesgo y quizás en los riesgos intermedios, que es donde realmente tenemos más dudas, que parece ser el caso de nuestro paciente, usted tiene que hablar de tú a tú. Discuta con el paciente. Incentive siempre los estilos de vida saludables. Las terapias no farmacológicas, sin duda, tienen un papel muy importante en este tipo de enfermedades. Determine en qué estadio de la enfermedad cardiorrenometabólica está. Si tiene solamente una obesidad, si tiene ya otros factores asociados, hipertenso, dislipidémico, diabético. Acuérdense en que eso puede ser regresible en el tiempo, puede ser modificado de manera retrógrada. Y planteese la posibilidad de que si tiene todavía dudas en que el paciente o usted como clínico todavía no le quiere implementar una medida farmacológica, pues ayúdese de los otros parámetros modificadores de riesgo que tenemos a disposición para poder reclasificar y poder optar por la mejor decisión terapéutica. Entonces, esta gráfica obviamente resume todo lo que uno aprende en medicina de cómo tratar la dislipidemia, cómo tratar la presión arterial, cómo tratar la diabetes, que no es el motivo de mi charla, pero obviamente lo que muestra gráficamente es que incluso en el estadio 1, en la que no tenemos ninguno de los factores asociados, yo debo implantar medidas no farmacológicas para evitar de que el paciente progrese a estadios mayores y sin duda llegar a un estadio mayor, de un estadio ya con enfermedad cardiovascular, infarto, falla cardíaca, un SB, no queremos que esos pacientes lleguen a ese evento tan catastrófico. Claramente el paciente que ya lo desarrolló cambia la perspectiva por completo y la prevención secundaria sin duda se convierte en una forma grande que yo voy a impactar, pero la idea es poder tratar en esos pacientes que no tienen la enfermedad establecida, que tienen factores de riesgo que pueden ser modificables, impactar de manera temprana con métodos farmacológicos y no farmacológicos para evitar entonces llegar a ese evento catastrófico. Retomando nuestro caso, ¿qué pasaría con Pepito si nosotros le haríamos entonces esta nueva escala con esas variables nuevas que tienen en cuenta? Entonces, posiblemente ya tengamos una hemoglobina glicada, posiblemente ya tengamos una creatinina que nos diga cómo está la filtración glomerular. Eso nos va a dar parámetros y miren que yo me tomé la tarea de hacerlo clasificando cada uno de los riesgos y desenlaces que ellos nos dan. El riesgo de enfermedad cardiovascular, mire, siguen siendo un riesgo intermedio, 10%, y miren esto, a 30 años de un 38%. Eso es una cosa ya mucho más importante para Pepito, que sigue siendo un paciente relativamente joven. Si yo solamente quisiera mirar el riesgo de que tenga un paciente infarto no fatal y SB no fatal, miren que la clasificación cambia mucho, un 6,4% que ya nos ponen incluso un riesgo borderline o intermedio. Y si yo le estimo el riesgo de falla cardíaca con los parámetros que tenía, mire que incluso se convierte en mucho menor, 4,1% a 10 años, pero miren esto, 21,7% de probabilidad de 30 años de que si yo no controlo esos factores que estoy viendo en Don Pepito, vaya a tener ese porcentaje de riesgo de predecir o de generar una falla cardíaca que también se convierte en un desenlace que hoy por hoy es muy importante tratar de predecir. Con toda esta información y ya para entrar con la discusión y con los comentarios que tengan, ¿qué concluyo entonces al revisar yo esta escala? Y pues quisiera también que estas fueran las conclusiones para ustedes. Sin duda, la clasificación del riesgo cardiovascular sigue teniendo brechas y especialmente en la población joven, donde vemos que muchas escalas todavía no hayan sido representadas y que tenemos problemas también con los otros parámetros reclasificadores, como lo son las imágenes y algunos biomarcadores. Que sin duda el riesgo cardiovascular aumenta a medida que yo tenga mayor exposición a más factores de riesgo que no estén siendo controlados. Todavía existen dudas con la implementación precisa de herramientas modificadoras del riesgo y por eso no a todos los pacientes yo les voy a pedir un score de calcio. Posiblemente si usted le pide un score de calcio a un paciente de 70 años, 80 años, eso les va a salir calcificado y posiblemente nos hubiera cambiado el manejo o el tratamiento. No.
Siempre es muy importante tener en mente yo qué quiero hacer con una ayuda diagnóstica. Que usted sepa que ese resultado le va a cambiar el tratamiento. Si usted de entrada sabe que independientemente si le salga positivo o negativo, usted lo va a seguir tratando, ese examen estuvo mal indicado y por eso también es muy importante hacer el énfasis en este tipo de escalas. La comunicación asertiva del riesgo al paciente también me parece que es algo muy fundamental que debemos de tener en cuenta y ya sabemos del efecto que tiene esto al comunicárselo de manera adecuada o no a un paciente. Y ya específicamente hablando de la escala Preven, sin duda es una herramienta que abarca una población mucho más actualizada, que abarca una gran carga total de enfermedad cardiovascular, incluyendo un desenlace que está tomando mucha importancia como lo es la falla cardíaca, porque como lo vimos en muchas de las escalas previas no estaba siendo tenido en cuenta. Incluir la edad desde los 30 años mejora mucho más la predicción de riesgo a largo plazo en esa población joven y el hecho de extendernos a 30 años nos puede permitir una mayor reclasificación que quizás con una estimación a 10 años nos quedemos un poco tranquilos cuando realmente no lo es. Y el incluir variables modificadoras de ese espectro cardiorrenometabólico y también del espectro psicosocial se convierten en variables muy importantes que a la hora de la verdad me parecen valiosas a la hora de analizar los pros y los contras de esta escala previa. Pero creo que realmente una conclusión también muy asertiva es saber reconocer las limitantes y es que como nos lo has enseñado la evidencia a lo largo de todo el tiempo, nuestra población colombiana no es la misma la población americana donde se hizo inicialmente la escala. Y mi conclusión final es que realmente faltaría validar esta escala en nuestro medio porque lo que nos ha enseñado las diferentes estudios, como los que les mencioné previamente, es que muchas de estas escalas siguen teniendo una sobreestimación del riesgo en nuestra población y que por eso me parecería muy valioso en que se incluyeran estudios donde trataran de validar esa escala Preven en nuestra población para poder sacar argumentos grandes de eso. Esto era lo que yo tenía para compartir con ustedes. Espero que haya sido muy gratificante y quedo entonces a las preguntas y dudas que existan en la audiencia. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctor Felipe, por esta excelente charla, una revisión muy completa, mostrando los factores tradicionales y los factores novedosos. Entonces vamos a esperar a ver si alguien tiene alguna pregunta que levante la mano para que haga alguna señal o lo puede hacer directamente por el chat. Yo de todas maneras le hago un comentario, usted, aunque lo hizo ya en la parte final, porque aquí me había mandado una pregunta por el WhatsApp y eran las personas que habían tenido COVID, la posibilidad directamente a estas personas de desarrollar problemas cardiovasculares. Aquí, alguien me había escrito a mí para que le hiciera esa pregunta. Sí, profe, lo del COVID, como lo mencioné al principio, nos ha enseñado que posiblemente algunos otros detonantes que son múltiples, se han tratado de investigar muchas infecciones virales, citomegalovirus, Epstein-Barr, que posiblemente la asociación causal con la enfermedad cardiovascular sea difícil de poder dilucidarlo del todo, pero que por todo ese espectro inflamatorio, sin duda detonan la aparición de muchas enfermedades cardiovasculares, y eso nos lo mostró esta pandemia. Muchas de esas infecciones detonaron enfermedades cardiovasculares y cuando esos pacientes fueron seguidos en el tiempo, vimos que cada vez estaban más con enfermedades de todo, de tipo, cualquier índole, enfermedades de tipo mental, pacientes con problemas de tipo eh, cardiovascular, problemas neurológicos, neuropáticos. Entonces, esto se convierte sin duda en un factor externo que quizás no tenemos muy en cuenta siempre a la hora de evaluar este tipo de pacientes, pero que a la hora de la verdad pueden de ser tenidos en cuenta. Muy bien. Aquí alguien también pregunta directamente por el chat o hace el comentario que actualmente se están presentando una serie de complicaciones directamente con el suministro de las medicaciones. Sabemos que eso nosotros no tenemos acceso directamente a eso, pero están diciendo que están teniendo mucha dificultad, que a veces le dan medicaciones nada más para la hipertensión y no le dan para la diabetes o a la inversa, que todo eso también puede estar precipitando muchos problemas cardiovasculares en las clínicas y para los pacientes. Sí, profe, eso no es ajeno, eso obviamente pasa en los países desarrollados y más, mucho más nosotros siendo países no desarrollados también tenemos ese problema. Eh, Nosotros debemos de tratar de inculcar siempre todo lo que tengamos a la mano. Eh, Creo que debemos de hacer mucho énfasis. También yo creo que hay un problema grande por parte de nosotros los clínicos, es que no sabemos bien decir cómo hacer esas medidas no farmacológicas. Simplemente le decimos, vaya y haga ejercicio. No, venga, hay que explicarle al paciente cómo hacer ejercicio.
si es necesario también apoyarnos de, por ejemplo, una prueba de esfuerzo para poder saber qué tanto ejercicio hay que recetarle al paciente, con qué forma. O sea, tenemos que ayudarnos de muchas otras herramientas. Sin duda, los medicamentos son un arsenal importante para nosotros, que reconocemos de las limitantes de esos medicamentos, que muchos son de alto costo y posiblemente no sean fácilmente asequibles para algunos tipos de población, pero tenemos que bandearnos con lo que tenemos, profe. Entonces, eso también, si bien no está mencionado ahí, se convierte en un problema también de tipo social que también repercute en todo esto que ya hemos discutido. Y nosotros también estamos viendo, por ejemplo, usted lo dijo ya casi que al final, también la parte de la salud mental. También hay que trabajar como en equipo. Si nosotros no podemos resolverle el problema de su salud mental al paciente, de estrés, de ansiedad, de depresión, saber que existen otros profesionales, los psicólogos, los psiquiatras también, y que eso no es ningún temor para nosotros buscar ese tipo de asesoría como pacientes, porque las enfermedades hay que tratarlas de la mejor forma y son medidas que nos pueden ayudar a contrarrestar otro tipo de problemas. Claramente, profe, estamos completamente de acuerdo con eso. Bueno, ¿quién más tiene, si alguien tiene alguna pregunta? Aquí el doctor Óscar Osío hace una pregunta. Doctor Felipe, en el servicio de teleasistencia Colombia, en una cohorte de 70.000 pacientes de alto riesgo clínico, hemos visto la importancia de la adherencia terapéutica. Se quiere referir a la importancia de este factor que algunos llaman el nuevo factor de riesgo de la enfermedad cardiovascular. Falta de adherencia en el 30-40% de las medicaciones. El doctor Óscar Osío. Doctor Oscar, muchas gracias por esos datos. Yo creo que no tenía conocimiento específicamente de un servicio donde se tuviera tan claros los datos de la parte de adherencia. Y yo creo que eso va muy de la mano de lo que hemos respondido en la pregunta anterior. Debemos de hacer todo lo que sea nuestra posibilidad para que la adherencia al tratamiento sea la mejor. Tenemos muchas herramientas actuales que nos permiten un poco mejorar esa adherencia. Todo lo que es la polipíldora, me parece que es una forma muy valiosa porque muchas veces los pacientes se cansan es por tomar 20 pastillas, 10, 15, no saben ni siquiera cómo aplicarse una insulina. Entonces, hoy por hoy tenemos herramientas que son mucho más fáciles para el paciente aplicarse, que sean de mejor entendimiento, que eso de cierta forma pueden reflejarse en la mejor adherencia. Yo estoy de acuerdo, pues eso posiblemente se puede convertir en un nuevo factor de riesgo y eso va de la mano con todos los problemas del índole social, del problema de aseguramiento, otras cosas que ya pueden salirse un poco de la mano de nosotros, que también pueden obviamente impactar de manera negativa en los desenlaces de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Felipe. No sé si el doctor Óscar Osío quiere hacer algún otro aporte al respecto o hacer aquello también otro comentario. Dice que la prevención es muy importante, pero un porcentaje alto de pacientes no se cuidan y la parte social no ayuda. Me preocupa que en la concepción de la reforma de la salud enfatizan en prevención, disminuyendo recursos para tratamiento, como si a los pacientes no se fueran a enfermar. Esto lo hace el doctor Juan Gabriel Zapata. Doctor Juan Gabriel ya está tocando unos temas muy álgidos. No, sin duda, o sea, yo no estoy del todo mal o yo no estoy en contra de que la actividad de medicina preventiva la debemos dejar a un lado. Eso yo creo que es muy importante y si uno lo miraría en un mundo ideal, claramente las formas de adoptar prevención primaria serían un poco más costo efectivas para un sistema de salud porque los tratamientos ya cuando está la enfermedad establecida pueden ser incluso un poco más costosos que los actos que se toman en la prevención. Eh, pero de todas maneras también hay un poco de problemas en la introspección de los pacientes, el conocimiento de los pacientes. Nosotros posiblemente podamos aportar un poco ahí porque parte de nosotros darle una buena educación al paciente para que él entienda el por qué tomarse un medicamento, ser adherente a un tratamiento, explicarle los riesgos de eso, no simplemente decirle, vea, esta es la fórmula del medicamento y ya no. Eso incluso repercute en que el paciente diga, no, pues me mandó una medicación, no me explicaban para qué y la herencia ahí se pierda por completo. Entonces, creo que desde esos pequeños pasos nosotros como médicos podemos contribuir saliéndonos obviamente del contexto grande de la reforma a la salud y todo eso también que también es relevante a la hora de entrar a analizar todos los otros condicionantes. Bueno, doctor Felipe, no sé si alguien más tiene algún comentario. De todas maneras,
Yo le puedo decir, doctor Felipe, ha sido una excelente revisión manifestada por varias personas, tanto por el WhatsApp como por acá, por el chat. Y si no hay más preguntas, no más nos queda, doctor Felipe, darle el agradecimiento a usted y a todas las personas que nos han acompañado en esta excelente charla y ojalá no se nos olvide seguir estos ejemplos, ver si podemos modificar nuestro estilo de vida y aprovechar este espacio de tiempo que nos queda viviendo y hacerlo de buena calidad. No sé si tiene algunas palabras ya para terminar, doctor Felipe, ya por terminar la charla. No, profe, primero que todo agradecerle a usted por la invitación. Yo creo que este tipo de actividades para nosotros que estamos todavía en proceso de formación se convierten en un reto y es muy gratificante también poder nosotros plasmar lo que hemos aprendido a un montón de gente que puede que sean médicos, no médicos, relacionados con el cuidado de la salud o no, pero que también es una forma muy valiosa para seguir inculcando este tipo de conocimientos en toda la comunidad médica y también la que no está relacionada, pero que implícitamente están también en el cuidado de los pacientes. Yo les pido disculpas si de pronto hubo problemas con lo del sonido, pero espero que haya sido pues muy grato para todos esta parte de la charla. Para mí lo fue y muchas gracias de nuevo, profe Domingo, por la invitación. De todas maneras, doctor Felipe, para nosotros también es muy grato saber de que los profesionales, en este caso como los cardiólogos, hoy en día están teniendo una gran visión sobre la importancia toda de la prevención. Y es un trabajo grande que tiene que empezar desde la medicina general para transmitirla en la casa y en todos los lugares donde estemos. Muchas gracias al doctor Felipe, muchas gracias a todos los que nos acompañan y los esperamos para el tercer jueves del próximo mes, del mes de abril, para un nuevo evento. Feliz noche.